¿por qué me puse a decirle quién es usted? Quiero conocerlo y quiero conocer ese poder, el poder que tiene que realmente transformar todo. Puede estar así de repente y La vida cambia en un instante. Tú tienes poder de la silla y golpearla. ¿Por qué? Porque si queda una burbuja de aire dentro, cuando entrara el horno, por ahí se estallaba. Tú sientas que te están golpeando bastante, te están sacando todo ese aire para que cuando pases por esa prueba de fuego no te quedes en pedazos. Dios, diciéndote, hija, mira, te estoy moldeando. Que ahora me sonrío y yo podría decir que me siento supremamente afortunada. Cuando uno hace lo que le gusta y lo que le apasiona, a usted no le importa trasnochar, a usted no le importa madrugar, a usted no le importa hacer esa milla extra. Creo que el cuerpo te puede hacer un llamado de atención. Dicen, es por un estrés pasivo. Es que tú haces y haces y haces y haces, pero tu cuerpo tiene un límite. Me identifico con el neurismo. Vea, doctor, yo me voy a morir. Usted también. Pero ninguno de los dos sabemos cuándo. Dígame de una vez qué es lo que está pasando. Ay, claro, está enferma. Yo no estoy enferma. Que esté en silla de ruedas es otra cosa. Llega un punto súper álgido en tu vida y es que tu mamá muere. No, fue mi mejor amiga. Tuve la fortuna de vivir con ella el último mes. Uno no tiene el privilegio de poder compartir con su mamá el último mes de su vida, independiente de la situación que uno esté. Que tienes la gracia de Dios por siempre agradecer, aún por la situación que estés pasando. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Agraciar 2. Hoy me encuentro con Carol, una mujer espectacular que tiene una historia de vida maravillosa y es un honor tenerte aquí, Carol. Hoy que vamos a hablar de la fortaleza y cómo esa fortaleza te lleva a que la vida sea mejor, a que puedas sonreír. Así que bueno, cuéntales quién es Carol, pero pues primero obviamente bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad para mí es un honor, es un privilegio estar aquí, que me hayas invitado para poder contar una porción de mi historia. Y bueno, espero pues sirva en algo. Claro que sí, por supuesto que va a servir a muchísimas personas, espero que se queden hasta el final porque el testimonio de esta mujer es impresionante, la fortaleza de verdad que tiene mental, espiritual y emocional, te conmueve, te muestra que a pesar de las adversidades y de todo lo que tú puedes pasar, debes estar siempre agradecido. Incluso por eso es que este podcast se llama Agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia. Entonces, Carol, cuéntales un poquito de ti, quién es Carol, qué hace, cuéntanos un poco de todo esto. Bueno, pues mi nombre es Carol Taborda, caleña, sí, una hija de Dios realmente apasionada, o sea, soy realmente apasionada por lo que hago y tuve la fortuna de poder estudiar arquitectura. Me formé como arquitecta en medio de tantos vicisitudes, por así decirlo, porque yo empiezo, yo nazco en una zona aquí de Cali que es bastante compleja, en el distrito, ¿sí? Y fue un reto, pero ahora digo, Dios mío, gracias porque fue un proceso en el que me debía madrugar muchísimo, debía caminar para poder ir a tomar un transporte, llegar a la universidad. Nunca llegué temprano, siempre llegué tarde. Todos pueden decirlo, pero nadie sabe por qué llegaba tarde. Y nada, pues soy una mujer súper apasionada, ya lo dije. Me encanta la arquitectura, estudio arquitectura y artes. ¡Qué lindo! Entonces, siempre desde niña me ha gustado mucho dibujar, siempre fui muy observadora y muy callada. Antes era demasiado callada, supremamente tímida, exageradamente tímida. Ahora ya hablo más. Sí. ¿Por qué dices que eras exageradamente tímida? ¿Qué te llevó a ser tan tímida? Antes, como en mi niñez, digamos, siempre viví con mi mamá, madre soltera, y con mi hermano mayor. Y yo, entonces, yo siempre yo observaba muchísimo, siempre observaba mucho el cielo, observaba las plantas, observaba todo, yo siempre lo magnificaba y siempre me hacía preguntas. Yo decía, pero ¿por qué el cielo se llama cielo y no se llama otra cosa? Yo creo que de pronto muchos llegan a pasar eso. Pero en mi caso yo decía, bueno, ¿y este cielo? ¿Quién tiene el poder para poder pintar el cielo de esa forma? Y nunca se repite un solo segundo. No hay un segundo que se repita el cielo a nivel, o sea, no existe la forma. Y como yo siempre dibujaba y pintaba, esa era mi forma de expresarme, era mi lenguaje. Entonces yo dibujaba, yo no hablaba. Y si a mí, yo iba a hablar y a mí se me quebraba la voz, yo lloraba.
si a mí algo me molestaba y yo iba a decirlo, yo no podía decirlo. Yo no decía, o sea, yo no podía decirle, no, es que no me gusta que me hables así. Yo no podía decir eso. Yo iba a decirlo y inmediatamente yo empezaba a llorar. Y yo decía, y me daba una rabia. Entonces yo le decía eso a mi mamá. Y decía, ¿por qué no puedo decir lo que no me gusta o lo que no estoy de acuerdo sin llorar? No puede ser. Entonces empecé a trabajar en eso. Pero también empecé a hacer unas preguntas y yo decía, ¿quién tiene el poder para pintarlo? Quiero conocerlo. Claro, quiero conocerlo. Yo no sé cómo se llama, yo no sé dónde está, pero quiero conocerlo porque tiene tanto poder para cambiar el cielo. De hecho, aquí estoy viendo el cielo. Desde que llegué estoy viendo el cielo. Y está súper Y un día despejado. hermoso. Está súper lindo y no llovió. Sí. ¿Cómo esa pasión por pintar y después te diste cuenta que querías estudiar arquitectura? ¿Cómo fue todo ese paso a que vivías en el distrito? Nos contabas que te tocaba caminar un montón, que por eso siempre llegabas tarde. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo hiciste para ir a la universidad? ¿Quién te ayudó a pagar la universidad? ¿Trabajabas, te pagaba la universidad? ¿Cómo fue todo eso? Pues eso fue realmente un respaldo, primero de Dios y segundo de mi mamá. Una mujer súper, wow. O sea, no le daba miedo la vida. Y yo antes de elegir arquitectura, yo quería estudiar medicina. Ok. Y aparte de eso, hice unos semestres de economía, hice unos simposios y eso de economía. Y aparte, venía estudiando artes. Ajá. Siempre me gustó mucho el arte. Entonces yo decía, bueno, a mí me gusta la medicina sobre el tema de la salud de las personas. Me gusta el tema de los números, porque mi mamá siempre fue independiente, siempre tuvo negocios, que la papelería, que la factoría, que, bueno, mil cosas. Claro. ¿Y todo por qué? Porque ella no quería dejar a sus hijos sola. Claro. Entonces por eso ella Emprendía. exacto. Entonces yo veía ese ejemplo, yo decía, los números, el dinero. Claro. Yo decía, bueno, ¿qué? Claro. Pero por otro lado, mi pasión, el dibujo, pero también la parte de salud. Entonces yo decía, ¿qué hago? Entonces yo empecé a investigar y tuve la oportunidad de hablar con un arquitecto. Bueno, no voy a hablar de equipos de fútbol, pero era el arquitecto de una escuela de acá de Cali. Y tuve la oportunidad de hablar con él. Me reuní y en medio de eso yo dije, Esto es lo que quiero. Esto es, ¿por qué? Porque por medio de la arquitectura es el dibujo hecho realidad. Wow. Es cada línea representada en un dibujo, es un proyecto a ejecución, es decir, es una realidad. O sea que es arquitectura. ¿Y quién lo va a habitar? El ser humano. ¿Y cómo puede impactar eso para la salud de las personas? Pues si tú tienes un lugar donde tu habitación es totalmente cerrada, no ves ni siquiera el cielo, no ves la luz, no ves nada, se va a enfermar. Pero si tienes una casa donde tienes un espacio, así no tenga luz, no tenga cosas, pero usted llega y se siente cómodo, eso hace que su salud. O sea, te diste cuenta que esa carrera abarcaba todo lo que tú querías y te gustaba. Sí. Qué bacana. Me encanta eso. Tú me contabas también que tu mamá fue muy emprendedora y tú aprendiste eso de ella. Sí. Y empezaste a emprender con tu carrera, incluso antes de terminarla, con esa arquitectura empezaste a emprender. ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo hago yo? Pues yo empiezo a estudiar, empiezo en la universidad, empecé a los 15. Ay, súper jovencita, o sea, te graduaste Sí, me gradué. muy niña. Sí, es que me gradué, pasé Iniciaste y bien. los meses entré. O sea, que iniciaste tu emprendimiento a los 16. A los 16 años inicié, entonces aprendí a hacer arcilla, cosas y figuras por diseño en arcilla. Y hubo un aprendizaje que quiero traerlo a colación, y es, cuando uno coge la arcilla y uno empieza a hacer algo, es polvo. Pero tú para poder empezar tienes que agregarle agua, ¿sí? Pero como el proceso es entrar al horno, para poder que aguante esa alta temperatura, o sea, ese proceso súper fuerte, tú tienes que golpearlo lo más fuerte que puedas. Tú tienes que coger la arcilla y golpearla. O sea, tú tienes que cogerla y golpearla, ir haciendo cubos de los golpes. Y se va armando cubitos. ¿Por qué? Porque si queda una burbuja de aire dentro, cuando entrara al horno, por ahí se estallaba. Claro. Entonces, todo el arte, todo lo que tú hubieras hecho, al pasarlo por ese momento de juego, de prueba, no es así hasta allá. Entonces, haciendo una analogía con la vida, es así. Cuando tú sientas que te están golpeando bastante, te están sacando todo ese aire para que cuando pases por esa prueba de fuego, no te quedes en pedazos. Wow. Es como... Me encanta esa analogía. Sí. Y eso es lo que yo siento que Dios ha venido haciendo desde niña,
a raíz de mi timidez. Que dices, wow, fue Dios el que me mostró eso. O sea, esa analogía, ¿quién más te la podía mostrar sino Dios? Diciéndote, hija, mira, te estoy moldeando. Ahora entiendo. Yo digo, miércoles, ¿por qué me puse a decirle quién es usted? Quiero conocerlo y quiero conocer ese poder. Ese poder que tiene. Y ahora puedo decir, uf, El poder tan grande que tiene. sí, el poder que tiene que realmente transforma todo. Y es que para las personas que están escuchando, que están viendo, ustedes a Carol la ven aquí sentada como si nada, como si llegó aquí caminando normal. Pues no, quiero contarles que ella llegó en su silla de ruedas, muy valiente, aceptó esta invitación, llegó, nos acomodamos, organizamos todo para que ella estuviera lo más cómoda posible y quiero que nos cuentes qué fue lo que pasó en tu vida, en qué momento empezaste a tener dificultades de salud, cuándo te diste cuenta y qué es lo que tienes o qué fue lo que te dio. Bueno, este es un episodio en mi vida, un capítulo que, que ahora me sonrió y yo podría decir que me siento supremamente afortunada. Soy muy, muy afortunada. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno hace lo que le gusta y lo que le apasiona, a usted no le importa trasnochar, a usted no le importa madrugar, a usted no le importa hacer esa milla extra que tanto le dicen, porque es lo que a usted le gusta. Entonces, yo hacía eso. Claro. Y siempre me gustó hacer el deporte. Pero ¿qué pasa? Yo madrugaba, yo entraba a la universidad a las 7 de la mañana y acá es un diurno, era de 7 a 10 de la mañana, de 10 a 1 y de 2 a 5 y luego de 6 a 8 y a veces nos reuníamos con los compañeros en la noche, nos quedamos en la biblioteca sin que la cerraran y después salir corriendo a la calle Quinta a buscar la buseta para llegar a mi casa. Yo llegaba a las 11 de la noche y donde me dejaba era en una avenida que aquí yo conocía, que es la avenida Ciudad de Cali. Ya. Y desde allí me tocaba caminar más o menos 11, 12 cuadras para llegar a mi casa, asustada con el corazón a millón. Y así fue todos los días. Y yo llegaba a mi casa y yo llegaba con la ansia de dibujar, de pintar. Entonces yo pintaba camisetas, yo pintaba morrales, aprendí a hacer morrales, yo diseñaba morrales a mano y los vendía los mías profesoras eran mis clientes y después empecé a exportar. Pues, ¿cómo? No me pregunten procesos de exportación, no tenía, era estrategia. Llegaban personas del extranjero y yo les decía, mire, tengo estas camisetas, tengo esto, se las llevaba, impulsaban allá, me hacían pedidos y se llevaban. Y así empecé. Y con eso pude hacer parte del pago de la universidad. Genial. ¿Sí? Resulta que el cuerpo te puede hacer un llamado de atención. Que cobra factura. Exacto. El cuerpo, tú puedes decir, no, yo puedo más, porque tu mente te dice, no, yo puedo hacer más, yo puedo madrugar, yo puedo traducir. Y de hecho, yo llegaba a las 11. Me quedaba adelantando como hasta las 2, 3 de la mañana. Me acostaba y a las 5 me levantaba. Y todo el tiempo así. Entonces, claro, llega un momento en el que mi primer quebranto de salud fue en el 2007. Dicen, es por un estrés pasivo. ¿Cuál es el estrés pasivo? El estrés pasivo es ese que tú haces y haces y haces y haces y tu cuerpo está y está y está. Y tu cuerpo tiene un límite. Tu corazón está a millón. Claro. Y está feliz porque estás haciendo lo que te gusta. Mira, yo iba a estudiar en la universidad, hacía lo de mis morrales y mis musas pintando, que me encantaba. Que se hace Y al mediodía entrenaba fútbol. Y entonces yo mantenía una vida, un ritmo a millón. Para mí el trabajo nunca lo hizo como trabajo. Claro. Porque siempre ha sido algo que me gusta. Entonces yo me lo disfruto. Total. Entonces, claro, pasa el tiempo. Llega pandemia, yo digo, no, me hago un break, le tomo un año sabático, por así decirlo. El 31 de octubre del 2021 es donde empieza todo el colapso de mi vida. Porque todo me empezó con un dolor en el cuello. Me mandan un examen, una resonancia. Voy a la cita con el neurocirujano. Yo, sí, doctor, me duele mucho y me siento una más. Y empezó todo mi proceso, porque la cirujana me dijo, mira, yo tengo que entrar y ver, esto es una cirugía exploratoria, no sabemos qué esté pasando. Me dijeron, tienes que firmar esto. Yo le dije, tranquila, quiten lo que tengan que hacer, yo sé, hagan lo que tengan que hacer, pero quiten este dolor, yo no sé qué está pasando. Puede estar así de repente y La vida cambia en un instante. Finalmente me hacen la cirugía, la que yo me despertaba. Pero mi mamá dice, pero ¿por qué ya tantas horas? Ya habían pasado 2 horas, 3 horas, 5 horas, nada. Mi cuerpo se puso muy hipotenso, entonces estaba demasiado frío. Pues empiezo yo a reaccionar. Finalmente paso esa etapa, me voy a la casa, estoy en recuperación y a los días de eso me arde el ojo y veo
como si tuviera sangre. Me llama a emergencias, me revisan, me dicen, no, te voy a enviar con la oncóloga ocular. Y ella me empieza a revisar, me dice, se descarta cáncer, no tienes cáncer, pero sí tienes un tumor en el ojo derecho. Cuando ella me manda a hacer este examen, me identificó un aneurisma. Que tu cuerpo estaba colapsado, completo. Yo estaba feliz porque yo dije, no, ya después de esta recuperación, yo ya puedo empezar a hacer mi senderismo y todo el tema. Yo hacía ascensos de 7 horas, descensos de 5 y al día siguiente como si nada. Yo hacía mi gimnasio era ir al cerro en 27 minutos, subía, bajaba, nada, no me quedan doliendo las piernas. ¿Cómo fue ese proceso mental y emocional de una persona tan activa tener que estar quieta? No es fácil, Claro, ¿no? no es fácil, no es fácil que tú seas una persona independiente, que tú hagas tus cosas. Te despiertas, te cogió la tarde, te tiras de la cama y dices, yo no podía hacer eso. Claro. Un aneurisma en la carótida interna oftánica derecha me dice, suspende las actividades físicas, no te vayas a reintegrar a hacer tus actividades. Y yo, ¿cómo? Si yo ya apenas iba a volver y yo estaba contenta en eso, yo dije, voy a volver a hacer mis actividades físicas, súper rico, volver a hacer ejercicio, pero yo ya había suspendido desde ese entonces, desde el 2021, todo. Me fui donde el neurocirujano y él me miraba y me decía, se cogiera barbilla, y yo llego, yo me quedo mirando y digo, vea doctor, yo me voy a morir, usted también, pero ninguno de los dos sabemos cuándo. Dígame de una vez qué es lo que está pasando, yo lo veo que usted está, dígame de una vez. Y usted me dice, mira, Caro, lo que pasa es lo siguiente, en ese resultado lo que sale es un aneurisma. Usted me explicó qué es un aneurisma. Bueno, búsquenlo. Y me dijo, pero hay un tema, y es que en ti el caso es muy diferente porque es que para hacer una cirugía por un aneurisma, la que sea, se debe inyectar medio contraste y se debe hacer bajo sedación, o sea, bajo anestesia. Me dice, lo que pasa es que en tu caso es algo diferente porque es que yo soy alérgica al medio contraste. Ajá. Y yo ya venía haciendo reacción adversa a la anestesia. Entonces me decía, sí o sí, se debe inyectar medio contraste y no va a ser un poquito como para un examen, va a ser suficiente para una cirugía. Y o sea, y debes estar sometida a la anestesia. O sea, era un reto para los médicos y podías morir. O sea, Exacto. el tema era, él te estaba tratando de decir, tengo que operarte, pero te puedes quedar en la cirugía. Exacto. Decides si le hacemos o no. Exacto. Cuando el neurocirujano me dice esto, me manda con alergología, me mandan a hacer una cantidad de estudios y empezamos un proceso de preparación de más o menos 9 meses. Finalmente él da la orden y me meten a hacerme ese procedimiento, me empiezan a hacer ese procedimiento, me terminan de hacer el procedimiento. Bien, yo recuerdo que yo estaba con el enfermero, estaba haciendo una remodelación y nos pusimos a hablar. Cuando después, en medio de la conversación, yo me quedo en silencio y él dice, ¿qué pasó? Y yo era, Dice, ¿qué pasó? Y yo era, Yo nomás decía eso. Yo solamente hacía, y él, ¿qué pasa? Cuando él mira los monitores, dice, saturación en no sé cuánto, y corren porque esto se me tapó y la nariz no podía respirar. Me estabilizan, entonces logré dormir, descansé. ¿No? Y aparte, después de que pensabas que podías morirte en la cirugía, o sea, despertar y sentirte bien, pues mira. No, y es una felicidad. Claro. Eso que tú dices, yo me acuerdo, yo decía, Dios mío, gracias, ya. O sea, ya Soy viva. Sí, yo decía, Dios mío, puedo ya. Mi bicicleta, yo compré bicicleta antes de la cirugía. Yo duermo. Y me despierta el dolor de cabeza más fuerte que he llegado a tener en mi vida. Ese monitor empieza a pitar. Yo recuerdo que yo escuché ti, 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 después como un silbido. No más. Resulta que mi corazón se puso a millón y luego cayó. Y sé que me decían, Carol, 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 pues hablar, abre los ojos. Y yo era, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Y yo era, quieta. Y me decían, Carol, me cogían la mano, me decían, apriétame el dedo. Nada, y yo decía, Dios mío, mueve un dedo, aprieta los ojos, o sea, apretar los ojos. Yo era, miércoles, no puedo. Y entre ellos decían, no pasa nada, no hay nada, ¿qué está pasando? No tiene signo, mira, no hay signos. Una de ellas llegó y dijo, ella está viva, ella nos está escuchando. Dice, ¿cómo así? No hay signos. Entonces dicen, está llorando. Dice, ¿cómo así? No. Sí, tiene una lagrimita. Y tú sentías que estabas llorando. Yo sentía que estaba llorando muchísimo, porque es una angustia de que tú quieras mover un dedo y no puedas. Sé que después de todo este proceso perdiste la movilidad, empezaste terapia, cuidarte un montón.
Pero en todo este proceso llega un punto súper álgido en tu vida y es que tu mamá muere. Cuéntame cómo fue ese proceso y esta situación tan difícil en medio de la situación difícil. Sí, pues la verdad es algo bastante difícil, muy difícil, es muy difícil, pues perder la mamá. Y cuando tú has tenido una muy buena relación con tu mamá, más aún. Mi mamá fue mi mejor amiga y yo alcancé a soñar, o sea, Dios me alcanzó a mostrar en un sueño que mi mamá, que él se la llevaba. Ok, Eso fue el sábado amanecer domingo y alcanzo a ver cómo se la lleva en sus brazos y luego voltea a mirarme y yo me quedo mirando y yo era como que mi mamá se va, entonces una mezcla como de, Dios mío, o sea, yo estoy tranquila porque se la lleva él, o sea, ya sueño, pero por otro lado, venga, es mi mamá, ¿cómo así? ¿Para dónde se va? Cuando ya después él voltea y me mira y me mira, o sea, es como con esa mirada que te dice, ok, ahora me toca a mí, yo me la llevo, yo me encargo, entonces yo como que, ok, o sea, va a estar en las mejores manos. Yo me despierto a la madrugada, me pongo a orar, me lleva una parte de la palabra, empiezo yo como a mirar y yo decía, Dios mío, no puede ser. Yo decía, Padre, yo no voy a orar conforme a lo que yo siento, a mis emociones. Siempre quiero que sea el Espíritu hablando a través de mí porque yo no sé qué va a claro, pasar. y a la voluntad de él. Sí, porque decía muy raro. ¿No? Además que desde niña siempre he soñado cosas y pues no pasan. Eso, Claro, como tienes ese don. sí. Qué lindo. Entonces yo como que, Dios mío, ¿en serio? Pero lo que yo no sabía era que ese mismo día mi mamá falleció. ¿Tu mami de qué muere? Mi mamá le diagnosticaron cáncer, los ovarios, y fue muy rápido, porque ya, tengo entendido, fue en febrero, marzo que empieza y ella fallece en septiembre. Claro, se fue rápido. Fue muy rápido. Al inicio ella dice que no me cuenten, y a mí también me están pasando diagnósticos. No, pues imagínate. Tuve la fortuna de vivir con ella el último mes. Ella, yo salgo de mi hospitalización, ella también, y nos vemos en mi apartamento y empezamos ahí. No es la mejor situación de las dos, pero nos disfrutamos. Nosotras teníamos siempre el tema de cocinarnos, o sea, ella prepararme algo, yo prepararle algo. Entonces yo le hacía antojar y le preparaba algo. Y como podía, de la cama pasaba a la silla y le preparaba. Y finalmente, fallece después. Entonces, de alguna forma, a pesar de que es un momento muy difícil, me la disfruté. Nos disfrutamos y por eso me siento muy afortunada y agradecida porque uno no tiene el privilegio de poder compartir con su mamá el último mes de su vida, independiente de la situación que uno esté. Claro, Y que de alguna forma Dios me haya permitido eso, ese es un regalo, porque mire cuántas personas por el tema del COVID ni siquiera tuvieron la oportunidad de estar con su familia o cuántas personas fallecen fuera del país y no tienen la oportunidad. total. O así viven en la misma casa, ni siquiera sacan ese tiempo para compartir, para Así. prepararse en un desayuno, y a veces por orgullo, por cosas. Y no, nosotras nos disfrutamos, así estuviéramos llorando, nos abrazábamos. Ella dormía conmigo. Gracias a Dios tuve la fortuna de poderla disfrutar. No ha sido fácil, obviamente hay días en los que la extraño mucho, además es que ella fue para mí mi mejor amiga. Entonces fue, digamos, realmente es un privilegio y fue, a pesar de que yo hace poco yo le decía, Dios mío, ¿por qué tan poquito tiempo? Y uno trata como de, uno como dijo, trata como de poder compensar aunque sea un poquito de todo ese esfuerzo y todo eso que hace o sea, su mamá, en este caso, por sus hijos. Entonces uno trata como de complacer de cierta forma y para mí esto fue tan poquito, o sea, tan corto el tiempo y que aparte de todo, pues pasa a mi tema de salud, de esto, aunque yo recuerdo algunas personas me decían, ah, claro, estás enferma. Yo decía, yo no estoy enferma, que esté en silla de ruedas es otra cosa. Pero nunca me he sentido como que estoy enferma, pobre de mí, no, ni me gusta que me digan eso. Pero realmente es un proceso difícil, igual está reciente, pero bueno, No, Carol, todavía sigue. de verdad que admirable todo lo que nos cuentas. Mil gracias por abrir tu corazón en este episodio, por contarnos todo tu proceso, porque este podcast se llama Agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia. Y pues, ¿quién más que tú, que eres una persona tan agradecida? A pesar de todo lo que has vivido, sigues siendo agradecida, tienes ese gozo de Dios porque tienes la gracia de Dios por siempre agradecer, aún por la situación que estés pasando. Así que mil gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y a ustedes, muchísimas gracias por ver y escuchar Agraciados y por llegar hasta el final de este episodio. Así que nos vemos en uno próximo. Chao.